Hola nuevamente, estimados estudiantes de tercero medio del taller de PCU Matemática. En este video vamos a revisar los logaritmos y sus propiedades, que corresponde a la guía número 9 de ustedes. Primero, decir que el concepto de logaritmo tiene que ver con, o tiene relación con las potencias y con las raíces, ¿ya? Vamos a decir que a partir de la expresión b elevado a n igual a c, podemos plantear distintas ecuaciones, ¿cierto? Donde vamos a tener, ¿cierto? En cada una de ellas un elemento desconocido. Por ejemplo, si estamos hablando de una potencia, vamos a tener desconocido el resultado de la potencia. Aquí tiene 2 elevado a 3 igual a x. X, ¿cierto? Pasa a ser el elemento desconocido de esta ecuación. Y sabemos que x vale 8 porque al desarrollar la potencia 2 elevado a 3 me da 8. Podemos también la erradicación o las raíces, como ya hemos hablado de ellas, ¿cierto? Y en este caso, b va a ser desconocido, vale decir, yo me retrocedo un poquito, b, ¿cierto? Es la base de la potencia. En este caso, ¿cierto? Tengo que buscar cuál es la base de esa potencia para que el resultado o cantidad subradical, lo que está bajo la raíz, me dé 8. ¿Cierto? Tengo raíz cúbica de 8 igual a x. Y en ese caso, x vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque si yo multiplico el 2 tres veces consecutivas, me da 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por eso es que el índice dice 3, recuerde la propiedad de las raíces. Insisto, los logaritmos están relacionados con las potencias y con las raíces. Y por último tenemos el logaritmo. Y el logaritmo no es más que el exponente de una potencia, el desconocido. En este caso, la pregunta que debo hacerme es, ¿a cuánto debo elevar 2 para que me dé 8? ¿Cómo escribo eso en notación de logaritmo? Así, log, palabra log, en base 2, ¿cierto? Porque la base de la potencia es 2, para que me dé 8, ¿cierto? Y lo que voy a buscar acá es el exponente. En un logaritmo lo que busco es el exponente de una potencia. Y la potencia tiene base, me la indica el logaritmo, 2. ¿Cierto? Bueno, 2 elevado a x, 2 elevado a 3 me da 8. Esa es la relación que tienen los logaritmos con las potencias y las raíces. O sea, que yo puedo transformar un logaritmo en potencia y lo puedo dejar como raíz, indistintamente. ¿Sí? Bueno, luego vamos a escribir, ¿cierto? Logaritmo en base 2, así se lee, logaritmo en base 2 de 8 igual 3. Bueno, el logaritmo, ¿cierto? Lo que está dentro, el número 8 pasaría a ser lo que se llama argumento. El 2 es la base y el 3 es el exponente de esta potencia. Bueno, por definición, ¿cierto? Como ya les comentaba, se lee logaritmo de 8 en base 2 o logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Leamos los siguientes logaritmos. Este se lee logaritmo en base 3 de 81 igual 4. Porque 3 elevado a 4 me da 81. Logaritmo en base un octavo de 512 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque un octavo elevado a menos 3 es igual a 512. Y aquí tienen que recordar las propiedades de las potencias. ¿Ya? Recuerde que cuando tengo una potencia de base fraccionaria, ¿cierto? Y exponente negativo, yo puedo usar la propiedad del inverso multiplicativo de esa fracción y me queda 8 elevado a 3 positivo, y ahí me da 512. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 512. Y logaritmo en base, uy, no tengo base. Cuando los logaritmos no tienen base, ¿cierto? Se asume por convención que es una base 10. Por lo tanto, digo, logaritmo en base 10, o logaritmo simplemente, de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 10, la base 10 elevada a 2 me da 100. Recuerden las potencias de base 10. ¿Ya? Veamos, actividad. Expresar como logaritmo. Esta sería un logaritmo en base 2 de 16 igual a 4, ¿no? Ahí está. Este de acá sería logaritmo en base 36. Recuerden, haga la siguiente relación. La base del logaritmo es igual a la base de la potencia, entonces sería logaritmo en base 36, ¿sí? De 6 igual a un medio. Ah, ¿por qué? Ah, estamos elevando un medio.
¿sí? Logaritmo en base 36 de 6 igual a un medio. Cuando el argumento es más pequeño que la base, este número que está acá debe ser una fracción o un número decimal, porque si yo elevo 36 a un medio, eso es la raíz cuadrada de 36. Recuerden que las potencias de exponentes fraccionarios son raíces. Acá lo mismo, logaritmo en base 10, no escribo la base, ¿cierto? Le pongo logaritmo solamente de 0,01 igual a menos 2. El igual, después del igual siempre está, el exponente es el que está después del igual, porque eso es lo que andamos buscando en un logaritmo. Y acá tengo logaritmo en base 5 de, de un 25avo es igual a menos 2. ¿Sí? Ustedes comprueben, 5 elevado a menos 2, eso es como si dijera 1 partido por 5 elevado a 2. Recuerden las propiedades de las potencias. Ya, esas las voy a dejar presentadas, solamente ustedes si quieren las estudian, ¿verdad? O las hacen hasta que lleguen esos resultados. Ya tienen que expresar los logaritmos como una notación de potencia exponencial. Ya. Veamos qué pasa ahora con las propiedades. Base de un logaritmo. La base siempre debe ser positiva, no se admiten bases negativas de los logaritmos. El número 1 no puede considerarse como base, por lo tanto nunca voy a encontrar logaritmo en base 1. ¿Qué pasa cuando tengo una base 1? Bueno, la base 1 significa que a cualquier valor que yo eleve me va a dar el mismo número 1. ¿Ya? En general dice, en la expresión logaritmo en base b de c, ¿cierto? La base pertenece a los reales positivos menos el 1. Perdón, me falta lo de abajo, ¿cierto? Me voy a saltar eso que está ahí. Dice, los logaritmos más utilizados son los logaritmos decimales de base 10, la cual no se escribe. Por ejemplo, logaritmo base 10, es lo mismo que yo diga logaritmo de 32 simplemente. Ya. Y aquí pasamos a algunas propiedades que son bien importantes en los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base b, o sea, cualquier base, a eso me refiero, considerando cierto las restricciones que tenemos, no puede ser, la base no puede ser 0, la base no puede ser 1 y ni puede ser número negativo, ¿ya? Pero en cualquier base distinta de esos números, cuando tengo un argumento 1, ese es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo elevo b a 0, me da 1. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a 0 va a dar 1. Ya. Logaritmo de la base. ¿Hasta qué se refiere con esto? Es igual a la unidad. Cuando yo tengo un logaritmo que tiene la base igual al argumento, eso siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque b elevado a 1 me da b, acá. 7 elevado a 1 me da 7. O 2 tercios elevado a 1 me da 2 tercios. Logaritmo de un producto. ¿Ya? Cuando yo tengo un producto de esta manera, fíjense cómo está la estructura porque después es muy fácil confundirse, ¿verdad? Es solamente el producto de los argumentos. Tengo logaritmo en base b de a por c. Mi argumento es a por c. ¿Qué puedo hacer? Bueno, separar en dos logaritmos, ¿verdad? O como tantas multiplicaciones que existan. Separo logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. O sea, si tengo multiplicación, eso es una suma. Y también puede ser al revés. Si tengo la suma de dos logaritmos de igual base, los puedo transformar en una multiplicación de argumentos dentro de un solo logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 por 16. Bueno, lo separo. Logaritmo en base 2 de 32 más logaritmo en base 2 de 16. 12 elevado a qué número me da 32? A 5. 12 elevado a qué número me da 16? 4. Luego sumo y me da 9. Y este de acá, ¿cierto? Me quedaría logaritmo en base 3 de 27 por 9. Bueno, lo separo como suma. Logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 9. Si yo sumo, hago la suma de esos 12 elementos, me da 5. Comprueben ustedes. Ya, ¿qué pasa ahora con el cociente o división? Si yo tengo un cociente dentro de mi argumento, lo puedo representar como una resta, siempre y cuando, ¿verdad?, ponga las bases iguales. Logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de c. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 dividido en 32. Logaritmo en base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 32.
2 elevado a 2 me da 4. 2 elevado a 5 me da 32. 2 menos 5 es menos 3. Lo mismo con esto. Logaritmo en base 5 de un 25avo lo puedo escribir como logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 25. Comprueben ustedes que eso sea menos 2. Logaritmo de una potencia. Cuando tengo el argumento con una potencia, bueno, todos los números son potencias, que están elevadas a 1 en algún caso, ¿verdad? Cuando no se escribe. Pero si tengo una potencia clara, definida, con un exponente y una base, bueno, ese exponente va a pasar delante del logaritmo multiplicando, como se puede visualizar acá. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 125 elevado a 7. Si yo me pongo a elevar el 125 a 7, la verdad que es un número bastante grande y no voy a poder trabajarlo mentalmente. Va a ser complicado. En cambio, ¿qué voy a hacer? El 7 pasa adelante multiplicando, me queda 7 por logaritmo en base 5 de 125. Bueno, el 7 queda multiplicando como un factor numérico, simplemente. Entonces, ¿qué hago yo? Desarrollo el logaritmo, me queda 5 elevado a ¿qué número me da 125? A 3, ¿cierto? 5 elevado a 3 es 125, por lo tanto 7 por 3, 21 es el valor de ese logaritmo. Y acá, el 10 lo voy a pasar adelante y me queda logaritmo en base 2 de 64. 12 elevado a ¿qué número me da 64? Piensen, el resultado es 60. Y por último, cuando tengo un argumento con una raíz, bueno, ya dijimos que las raíces, ¿cierto?, son potencias de exponente fraccionario. Por lo tanto, esa a que está aquí adentro de mi argumento, de mi raíz, tiene un elevado a un 1, tiene exponente 1, y mi índice es n. Por lo tanto, ¿cierto?, me queda un a elevado a n. Como está elevado a 1 partido por n, ¿cierto?, 1 partido por n, entonces 1 partido por n que estaba aquí arriba, en la a, arriba de la a como exponente, pasa adelante multiplicando. ¿Sí? Solamente basta con que yo transforme la raíz a una potencia de exponente fraccionario. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de raíz quinta de 9. Bueno, esto, ¿cierto? Raíz quinta, y el 9 está elevado a 1, entonces digo un quinto. O sea, sería 9 elevado a un quinto, entonces un quinto pasa adelante multiplicando y me queda logaritmo en base 3 de 9. Pero como yo sé que el logaritmo base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado o 3 elevado a 2 es 9, entonces esto vale 2. Ese logaritmo vale 2 por un quinto, bueno, me da 2 quintos. Y acá, el resultado de eso es 3 medios. Comprueben ustedes. Ah, y me faltaba esto. Por último, si tengo un logaritmo que tiene una potencia dentro, pero tengo una base igual de la potencia igual a la base del logaritmo, entonces eso es equivalente al exponente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando tengo un logaritmo de base igual a mi argumento, eso vale 1. Entonces n por 1 es n. Por ejemplo, logaritmo base 5 de 5 elevado a 7. El 7 va a pasar adelante, ¿verdad? Y logaritmo base 5 de 5, eso es 1. Y entonces eso vale 7. ¿No está señalado acá? No está señalado. ¿Sí? Pero acá ocurría lo mismo. En el logaritmo en base 23 de 23 elevado a 15, eso es 15. Ahí está, daba 7. Ya, perfecto. La actividad se las dejo presentada para que ustedes la comprueben solamente para ir avanzando con los contenidos que estaban, con los ejercicios que estaban en la guía. ¿Ya? Ahí están los ejercicios resueltos para que ustedes los comprueben. Y terminamos con eso. Voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a compartir la guía ahora. Y la guía, cierto que es, un momentito, déjenme ver acá, ahí está. Ahí está la guía, a ver si la puedo encontrar acá.
No puedo encontrar la guía, a ver si la puedo compartir. Ya, aquí está. Se me había perdido la guía, ahí está la guía. Ya, perdón. Ya, yo me voy a saltar los ejercicios que hice con desarrollo, me voy a ir directamente a los ejercicios que puse para que ustedes desarrollaran, ¿cierto? Que eran ejercicios planteados, propuestos. Ya, partimos acá. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es o son equivalentes al logaritmo de 8? Si yo miro, ¿verdad? La número 1 del ejercicio número 1, que es el que está acá, estoy señalando acá con el cursor, dice logaritmo de 4 más logaritmo de 2. Por propiedad, yo voy a decir que el logaritmo tiene base 10. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a dejar una multiplicación también, porque hay una suma. Entonces, logaritmo de 4 por 2, 8. Sí me sirve. Este de acá, voy a pasar el exponente, el número que está adelante, un 3. Ese 3 va a pasar al exponente y me queda 2 elevado a 3, pero 2 elevado a 3 es 8, o sea, también el logaritmo de 8. Y este de acá, voy a pasar ese 2, el número 3, me refiero, 3 romano, 2 va a quedar como exponente, entonces 4 elevado a 2 me da 16, ¿sí? 16, menos logaritmo de 2. Voy a aplicar la propiedad de la división, y me queda logaritmo de 16 menos logaritmo de 2. Y si yo lo paso a un solo argumento, me queda logaritmo de 16 partido por 2. Y eso es logaritmo de 8. O sea, todas son correctas. La alternativa correcta es E. Número 2. Tengo un logaritmo con argumento negativo. Eso no lo había dicho, creo, en la presentación, pero cuando tengo logaritmo de exponente negativo, de argumento negativo, eso quiere decir que el logaritmo no existe en los números reales. La respuesta correcta es E. Ningún logaritmo con argumento negativo existe en los números reales. 3. En la expresión logaritmo en base 3 de x es igual a 1. Bueno, yo transformo esto en una potencia y me queda 3 elevado a 1 igual a x. Y 3 elevado a 1 es 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Número 4. Dice, si logaritmo de, en paréntesis, x menos 1 es igual a 3, entonces yo debo resolver la ecuación. Pero primero debo darme cuenta que este logaritmo está en base 10. Por lo tanto voy a decir 10 elevado a 3 es igual a x menos 1. ¿Por qué? Porque el argumento es x menos 1, por eso tiene un paréntesis. ¿Ya? Y 10 elevado a 3 es 1000. 1000 es igual a x menos 1. Despejo, ¿verdad? El 1 pasa sumando y me queda que x vale 1001. Si yo lo pongo acá como 1001, me queda 1001 menos 1 es 1000. Y un logaritmo en base 10, ¿verdad? Y mi resultado es 3, el argumento debe ser 1000, porque 10 elevado a 3 es 1000. Y acá tengo 1001, ¿cierto? 1001 es x, el argumento debe ser 1000. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es igual al logaritmo de 24? Esto es parecido al ejercicio número 1. Dice, el primero, ¿verdad? Hay una multiplicación. No puedo aplicar ninguna propiedad porque tengo multiplicación de logaritmos, no de argumentos. En la número 2, ¿cierto? Tengo logaritmo de 20 más logaritmo de 4, me quedaría como logaritmo de 20 por 4, y eso me da 80, tampoco me sirve. Y este de acá, tengo un 2, si lo elevo al 12, me da 12 elevado a 2, y eso es 144, tampoco me sirve. En letra D tengo logaritmo de 2 más por logaritmo de 3 por logaritmo de 4. Tampoco se aplica la propiedad a las multiplicaciones. No hay ninguna propiedad donde se multiplique el logaritmo. Solo debo resolver por separado y eso no me da logaritmo de 24. La única opción correcta es la E, porque si yo multiplico los argumentos 8 por 3 me da 24. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tengo una suma de logaritmos de igual base. El 6. Dice, si logaritmo de en base x de un 16avo es 2, entonces el valor de x es, bueno, hago una ecuación. Transformo nuevamente a potencia, digo x elevado a 2, porque x es la base, ¿verdad? Y 2 es el exponente, el resultado. X elevado a 2 es igual a un 16avo. Como tengo un x cuadrado, voy a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, y la raíz cuadrada en 16avo es un cuarto. La alternativa correcta es C. Número 7. En la expresión
logaritmo en base 9 de 3 es igual a x, el valor de x es, aquí yo debo imaginarme inmediatamente que si mi base es mayor que el argumento, entonces mi exponente debe ser fraccionario. ¿Qué hice? Transformé a potencia, puse 9 elevado a x es igual a 3, ¿ya? Como no hay ningún número entero que resuelva la ecuación, ¿verdad? Porque 9 elevado a qué número entero me da 3? A ninguno. ¿Sí? Entonces escribiremos, voy a transformar ese 9 en una potencia de base 3, es decir, 3 al cuadrado, y si lo elevo a x me queda 3 elevado a 2x. Aplicación de potencia de una potencia, propiedad de las potencias. Igual a 3, y también le dejo elevado a 1. Y aquí vamos a resolver nuestra primera ecuación exponencial. Si yo tengo las bases iguales, voy a trabajar con los exponentes. Fíjese lo que dice aquí abajo. 2x es igual a 1 porque esos son los exponentes. Lo dejé como una ecuación lineal. Si yo despejo x, equivale 1/2. Y si yo compruebo, 9 elevado a 1/2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 1/2 es la raíz cuadrada de 9. ¿Ok? La alternativa correcta es D, 1/2. 8, este es el número 8, no puse el número, el valor de la pregunta, pero es el número 8. ¿Ya? Tengo que resolver cuánto vale A según esta expresión que tengo acá. Bueno, yo voy a aplicar la propiedad de la suma de logaritmo, ¿verdad? Y voy a transformar eso en una multiplicación de argumentos. Como ambos son base 12, yo voy a multiplicar los argumentos. 4 por 3 me da 12. El 3 que está delante se conserva. Pero, ¿qué pasaba cuando tenía un logaritmo de base igual a mi argumento? Eso vale 1. Entonces 3 por 1 me da 3. La alternativa correcta es C. Número 9. Logaritmo de raíz cuadrada de 5, eso elevado a 3. Yo voy a transformar todo a, primero voy a transformar el argumento a una potencia. 5 elevado a 1/2, y eso está elevado a 3, o sea, me queda 5 elevado a 3 medios. El 3 medios por propiedad pasa adelante el logaritmo, me queda logaritmo en base 10 de 5 por 3 medios. ¿Sí? Y me están pidiendo que encuentre una expresión equivalente, y esa alternativa es la B, 3 medios por logaritmo de 5. No me están pidiendo que lo resuelva, ¿ya? Acá, voy a resolver, ¿cierto? Aquí yo puse, fíjese lo que escribí. Escribí ecuaciones. Para el logaritmo en base 2 de 16 lo escribí como 2 elevado a x igual 16, o sea, debo encontrar cuánto vale x. Acá puse 3 elevado a y, le cambié la letra, ¿verdad? Porque son valores distintos. 3 elevado a y igual a un 27avo. Y partido por 6 elevado a z igual a 36. Porque eso transformé los logaritmos a potencias. Y encuentro ahora cuáles son los valores. 2 elevado a qué número me da 16? A 4. 3 elevado a qué número me da un 27avo. Bueno, aquí tienen que jugar un poco con las propiedades de las potencias. Eso es menos 3. ¿Ya? El valor es menos 3 para la segunda ecuación, que es 3 elevado a y igual a un 27avo. Y vale 3. Menos 3, perdón. Y 6 elevado a 2 me da 36. Así me quedan los números. Opero y el resultado es 7 medios. La alternativa correcta es A. Número 11. Este ejercicio es un poquito más largo porque aquí tengo que hacer varias cosas. Tengo logaritmo en base a un cuarto de 16 por raíz cúbica de 4. Voy a transformar, ¿cierto? Lo escribí. Voy a transformar primero la expresión a una suma. Como tengo una multiplicación en el argumento, transformo todo eso a una suma. Y me queda logaritmo en base a un cuarto de 16 más logaritmo en base a un cuarto de raíz cúbica de 4. Luego voy a transformar la raíz cúbica en una potencia. Me queda 4 elevado a un tercio. Luego, ¿cierto? Voy a escribir un cuarto, que es la base, elevado a qué número me da 16, más un cuarto elevado a qué número me da 4 elevado a un tercio. Bueno, voy a usar la propiedad del inverso multiplicativo. Me queda ahora 4 elevado a menos x. Fíjese lo que pasó. Ese un cuarto se transforma en un 4, pero a la vez, al mismo tiempo, el exponente cambia a negativo. Igual a 4 elevado a 2. Nuevamente tengo una ecuación exponencial aquí yo. ¿Ya? Ecuación exponencial. Entonces, como es ecuación exponencial, trabajo solamente con los exponentes. Y me queda menos x igual a 2. O sea que x vale menos 2, en el primer caso. Y lo mismo con el 4 elevado a menos y, ¿cierto? También hice la propiedad, ¿cierto? Trabajé con la propiedad del inverso multiplicativo. Y me queda 4 elevado a menos y igual a 4 elevado a un tercio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos 2 para el primer caso y tengo menos un tercio para el segundo caso. Yo sumo eso
y me da menos 7 tercios. La alternativa correcta es B. Y por último, el número 12 me queda. Tengo que resolver, ¿cierto? Esto es un ejercicio algebraico solamente, no hay ninguna operación matemática acá. ¿Qué hice yo para que fuera más fácil? Bueno, reordené el ejercicio y puse logaritmo de m más logaritmo de p. O sea, la suma la puse primero y luego la resta. Como tengo una suma, ¿cierto? Bueno, primero todas las bases son iguales. Eso quiere decir que yo puedo transformar esto en un solo logaritmo. ¿Cómo? Voy a multiplicar m por p, porque se están sumando, y a la vez voy a dividir por n porque hay una resta delante de eso. La alternativa correcta es E. Bien, hemos llegado hasta acá. Aquí estaban las alternativas correctas, las claves. Ustedes pueden desarrollar nuevamente los ejercicios, que es siempre recomendable hacerlos de nuevo por su cuenta y llegar al mismo resultado. Ya los dejamos hasta acá. Que esté muy bien. Nos veremos en el video número 10 para explicar, ¿cierto?, la guía número 10. Que esté muy bien.